Previo al siguiente ejercicio, necesitamos importar datos de una tabla para poder trabajar y para poder ahorrarnos un poco de tiempo en lugar de estar ingresando datos de uno por uno. Esto lo podemos hacer de dos formas. Una de esas formas es mediante la línea de comandos. Estamos en un directorio donde está nuestro archivo que se llama peticiones-news.sql y lo que vamos a hacer es el siguiente comando. Le damos datos de conexión -user root -d, que es base de datos, sql-cores, y posteriormente vamos a utilizar el símbolo menor que y vamos a decir que peticiones news.sql va a ingresar los datos de ese archivo a la base de datos. Si observamos qué hay dentro de ese archivo, simplemente hay comandos de SQL para hacer una estructura, el comando que ya vimos, create table, y este no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en corto, para ingresar datos a dicha estructura de tabla. Vamos a ver qué pasa en este caso. Corroboramos que no haya datos en la tabla con phpMyAdmin y vemos que no existe la tabla news. Nos regresamos a la línea de comandos y damos enter. Ahora, si refrescamos esto, ya nos aparece la tabla news. Y dentro de la tabla news tenemos ya varios registros, los cuales inclusive podemos manipularlos. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a eliminar la tabla y vamos a importarlo desde esta herramienta de phpMyAdmin. Le damos importar, seleccionamos el archivo que tenemos que es peticionesnews.sql, damos a abrir y por último le damos continuar. Y tiene el mismo efecto. Crea nuestra tabla de news con algunos registros que previamente agregamos. Veamos entonces cómo vamos a seleccionar datos desde la línea de comandos. Vamos a limpiar y vamos a decirle mysql -user root. Hay que decirle use, se llama SQL cores, punto y coma, y ya tenemos seleccionada la base de datos, show tables, y nos va a mostrar news, person, user y user type. Tenemos una sentencia llamada select que nos sirve para seleccionar diversas cosas de la base de datos, pero en este caso la vamos a utilizar para seleccionar campos de una base de datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos los campos de la tabla news. Lo hacemos con select asterisco from news, punto y coma. Le damos enter. Se pierde un poco porque uno de los campos tiene muchísimo texto. Esto lo podemos arreglar diciendo seleccióname solo ciertos campos. Vamos a ver qué campos tiene esta tabla para irlo seleccionando poco a poco. Con describe news. Y nos dice el campo y qué tipo de dato es. Entonces sabemos que tiene ID, publish date, title, content y status. Probablemente el que está rompiendo la visibilidad aquí es el campo content. Entonces no vamos a seleccionarlo. Podemos seleccionar campo por campo. Por ejemplo, select ID from news, punto y coma. Y nos selecciona únicamente el campo ID. Podemos también seleccionar cualquier otro campo. Por ejemplo, select title from news, punto y coma. Solo nos selecciona el título o, por ejemplo, podemos decir la fecha de publicación. Select publish date from news, punto y coma. Esto es para seleccionar un solo campo. Pero ¿qué pasa si queremos seleccionar varios campos? Por ejemplo, podemos decir select ID, coma, lo separamos por coma, title from news, punto y coma, y listo, nos relaciona cada registro con su identificador y su título relacionado. Por ejemplo, 2, 3, etc. Seleccionemos todos los campos, salvo el que nos está rompiendo la visibilidad, que es content. Entonces vamos a decir ID, publish date, title y status. Vamos a decir select ID, publish date, title y status from news. Damos enter. Vamos a ver también el campo que nos está destruyendo la visibilidad, que es content. Vamos a seleccionarlo. Nada más ese campo. Entonces le hacemos
select content from news. Y nos está seleccionando todos los campos. Vamos a utilizar otras sentencias. No las voy a explicar en este momento, pero vamos a hacerlo para mejorar la visibilidad. Vamos a decir que limit 1. Con el límite 1 vamos a ver un solo registro. Y por último vamos a ver el último registro que está en la base de datos con un order by ID descendiente, limit 1. Ya tenemos el último registro y es así como podemos seleccionar datos. Recuerden, es select los campos y from la tabla.